Órale. ¿Qué tal, fanáticos del cine clásico y cazadores de secretos de la pantalla grande? Un grito bien fuerte para todos aquellos que crecieron viendo esas películas de terror que nos quitaban el sueño, pero que a la vez nos fascinaban con sus historias y personajes inolvidables. Si a ti lo que te late es destapar los misterios detrás de cámaras, los dramas de producción y las verdades que los estudios escondieron por más de 90 años, entonces, caray, amigo, llegaste al lugar correcto. ¿Qué esperas, mi buen? Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones, porque tenemos un chingo de historias secretas que contarte sobre las películas que marcaron la historia del cine. Ahora, agarra tus palomitas, enciende una vela y prepárate para un viaje en el tiempo directo a los años 30, porque hoy vamos a destapar los archivos clasificados de una de las películas que definió el género de terror para siempre. Lo que estás a punto de escuchar son 20 datos extraños sobre Frankenstein 1931, que casi nadie conoce. Para millones de cinéfilos alrededor del mundo, Frankenstein es esa joya del cine universal que nos presentó al monstruo más famoso de todos los tiempos, creado por Mary Shelley pero inmortalizado por Universal Pictures. Pero detrás de esa fachada de obra maestra cinematográfica, se escondía un torbellino de problemas de producción, decisiones controversiales y secretos tan bien guardados que, de haberse sabido en su momento, hubieran cambiado por completo la percepción que tenemos de este clásico atemporal. La verdadera historia de esta película no es solo la del Dr. Frankenstein y su creación. Es la crónica de un proyecto que enfrentó la censura, que revolucionó el maquillaje cinematográfico y que escondió tragedias personales bajo su superficie de horror gótico. Así que ponte cómodo, que esto se va a poner más intenso que la escena de la niña y el lago. 1. El secreto del origen. La novela que casi no llega al cine. Aquí va el primer dato que te va a volar la cabeza. La adaptación de Frankenstein al cine casi no sucede por problemas de derechos de autor. Universal Pictures había intentado durante años obtener los derechos de la novela de Mary Shelley, pero se encontraron con un obstáculo inesperado. El productor Robert Florey tenía los derechos teatrales y planeaba su propia versión. Fue solo cuando Carl Laemmle Jr., el jefe de producción de Universal, intervino personalmente y ofreció a Florey dirigir otra película, The Murders in the Rue Morgue, que los derechos quedaron libres. Pero el dato más curioso es que la primera versión del guión era prácticamente irreconocible. Convertía al monstruo en un asesino sin alma y eliminaba por completo los elementos filosóficos de la novela original. Fue James Whale, el director, quien insistió en darle profundidad al personaje del monstruo, creando esa dualidad entre víctima y villano que tanto caracterizaría la película. 2. El secreto del casting. Los actores que rechazaron al monstruo. Uno de los secretos mejor guardados del casting es que Boris Karloff no fue ni la segunda ni la tercera opción para el monstruo. Los estudios Universal tenían en mente inicialmente a Bela Lugosi, el famoso Drácula, pero este rechazó el papel argumentando que el maquillaje era demasiado grotesco y que no quería que su rostro quedara oculto. Lo que pocos saben es que antes de Karloff, consideraron seriamente a otros 5 actores, incluido John Carradine, quien luego aparecería en muchas películas de monstruos. Pero el rechazo más controversial fue el de Leslie Howard, quien declaró que el papel era demasiado vulgar para un actor shakespeariano. Boris Karloff, por su parte, estaba tan agradecido por la oportunidad que aceptó un salario de solo $500 semanales, una fracción de lo que ganaban otros actores principales de la época. 3. El secreto de maquillaje. La tortura detrás del icono. El proceso de transformación de Boris Karloff en el monstruo era algo que rayaba en el maltrato. El maquillaje aplicado por Jack Pierce se tomaba entre 4 y 5 horas diarias y otras 2 horas para removerse. Pero lo que realmente pocos conocen es que el famoso cráneo cuadrado se logró con una estructura de algodón y colodión que le causaba severos dolores de cabeza a Karloff. Las placas metálicas en el cuello no eran postizas, eran parte de un aparato ortopédico real que le dejaba marcas y heridas. El traje completo pesaba 48 libras, casi 22 kilos, y las botas especiales de plataforma pesaban 13 libras, casi 6 kilos, cada una. Karloff confesó años después en una entrevista privada que llegó a considerar abandonar la película por el dolor físico, pero su situación económica lo obligó a continuar. 4. El secreto del vestuario. Las cicatrices que eran reales. El icónico vestuario del monstruo escondía varios secretos impactantes. La chaqueta que usaba Karloff era tan ajustada que le causaba problemas de circulación, y tuvo que ser modificada múltiples veces durante la producción. Pero el dato más sorprendente es que algunas de las cicatrices en sus manos eran reales. Karloff se había cortado accidentalmente durante las pruebas de maquillaje y decidieron incorporar las heridas reales al diseño del personaje. Los zapatos.
que medían 14 pulgadas de largo, fueron creados a partir de botas de trabajo alemanas modificadas, y el actor tenía que caminar con un andar especial que luego se convertiría en una de las características más imitadas del personaje. 5. El secreto del set. El laboratorio que casi quema el estudio. La escena del laboratorio donde el monstruo cobra vida es una de las más icónicas del cine, pero su filmación estuvo plagada de problemas. Los efectos eléctricos fueron tan reales que causaron múltiples cortocircuitos en el set, y en una ocasión un cortocircuito mayor casi provoca un incendio que hubiera destruido todo el estudio. Los equipos médicos auténticos que usaron para el laboratorio eran tan pesados que el piso del set tuvo que ser reforzado con vigas de acero. Pero el dato más curioso es que el sonido de la electricidad, que parece tan futurista, se logró con el chisporroteo de tocino friéndose cerca del micrófono, combinado con descargas eléctricas reales grabadas en un laboratorio de la universidad local. 6. El secreto de la censura. Las escenas que enfurecieron a los censores. Frankenstein enfrentó una batalla épica con los censores de la época. La Junta de Censura obligó a eliminar más de 12 minutos de metraje que consideraron demasiado perturbadores. Entre las escenas eliminadas estaba una donde el monstruo aparentemente ahogaba a un niño de manera más explícita, y otra donde se mostraba con más detalle la recolección del cerebro anormal. Pero la controversia más grande vino con la famosa línea "Now we know what it feels like to be God". Ahora sé lo que se siente ser Dios, que los censores consideraron blasfema y tuvieron que ser doblada en algunas versiones. Universal Pictures recibió más de 50,000 cartas de protesta de grupos religiosos, lo que casi lleva al estudio a retirar la película de los cines. 7. El secreto del final. El desenlace que nunca se mostró el final original de Frankenstein era radicalmente diferente y mucho más oscuro. En el guión inicial, el monstruo no moría en el molino, escapaba y se refugiaba en los bosques, dejando abierta la posibilidad de una secuela inmediata. Sin embargo, los ejecutivos del estudio consideraron que este final era demasiado abierto y exigieron un cierre más definitivo. La escena del molino en llamas fue filmada en solo 2 días porque necesitaban cumplir con la fecha de estreno, y utilizaron un molino a escala real que construyeron específicamente para ser incendiado. Existen rumores de que se filmó un final alternativo, donde el Dr. Frankenstein sobrevivía para continuar sus experimentos, pero este metraje se perdió misteriosamente. 8. El secreto de la recepción. El escándalo que hizo famosa la película, aunque hoy Frankenstein es considerada un clásico, su estreno original fue un escándalo mayúsculo. Varias ciudades prohibieron la película argumentando que era demasiado horripilante para el público. En algunas salas de cine, tuvieron que contratar enfermeras y médicos para atender a los espectadores que se desmayaban durante las proyecciones. Pero el verdadero secreto es que Universal Pictures orquestó deliberadamente esta controversia. Pagaron a actores para que fingieran desmayos en los estrenos y plantaron historias exageradas en los periódicos sobre los peligros de ver la película. Esta estrategia de marketing, aunque cuestionable, resultó ser brillante. Las largas filas para entrar a los cines daban la vuelta a la manzana. 9. El secreto de Boris Karloff. El actor que se identificó con el monstruo Boris Karloff desarrolló una conexión tan profunda con su personaje que llegó a sufrir lo que hoy llamaríamos síndrome de identificación con el rol. En sus propias palabras en entrevistas privadas, a veces me encontraba caminando por la calle con ese andar arrastrado del monstruo, sin darme cuenta. Lo más impactante es que Karloff contribuyó significativamente al desarrollo del personaje. Fue idea suya que el monstruo mostrara momentos de inocencia y curiosidad infantil, como en la escena con la niña del lago. Esta profundización del personaje le costó conflictos con el director James Whale, quien inicialmente quería un monstruo puramente malvado. 10. El secreto de la niña del lago. El trauma que marcó a la actriz. La conmovedora escena entre el monstruo y la pequeña María escondía un drama real. La actriz Marilyn Harris, María, tuvo pesadillas recurrentes durante meses después de filmar la escena, debido al miedo que le causaba el maquillaje de Karloff. Pero el dato más terrible es que durante el rodaje del ahogamiento, Harris realmente estuvo en peligro. Su vestido se enredó en los cables que la sostenían bajo el agua y el equipo de producción tuvo que rescatarla de emergencia. La niña necesitó terapia psicológica después de la filmación, y sus padres estuvieron a punto de demandar al estudio por negligencia. Llegamos a la mitad del camino, y los secretos se ponen más intensos. Hasta aquí hemos destapado solo la punta del iceberg de lo que realmente ocurría detrás de cámaras de Frankenstein. Pero todavía nos quedan las confesiones más impactantes, los detalles de las secuelas y las tragedias que continuaron años después del estreno. Oye,
Si estas revelaciones te están helando la sangre, si crees que conocer la historia real hace que ver la película valga el doble, entonces necesitamos de tu apoyo. Suscribirte a nuestro canal es la mejor manera de asegurarte de que no te pierdas la siguiente oleada de secretos, donde hablaremos de la maldición de Frankenstein, los actores que sufrieron consecuencias reales y el legado oculto de esta obra maestra. No te hagas, dale clic al botón de suscribirse y a la campanita, porque ahora vamos con la segunda tanda de datos que te van a dejar más pasmado que a los aldeanos persiguiendo al monstruo. ¿Listos? Pues allá vamos. 11. El secreto de los efectos especiales. Los trucos que revolucionaron el cine. Los efectos especiales de Frankenstein, aunque primitivos para estándares modernos, fueron revolucionarios en su época. La escena de la creación utilizó animación stop motion para los rayos que caían sobre la mesa, una técnica que rara vez se usaba en películas de terror. Pero el truco mejor guardado fue el uso de pintura fluorescente en los equipos de laboratorio para que brillaran bajo luces ultravioleta, creando ese efecto etéreo que tanto impresionó al público. Los técnicos tuvieron que trabajar con productos químicos peligrosos que les causaron problemas de salud, incluyendo quemaduras y problemas respiratorios. Estos efectos fueron tan innovadores que el Departamento de Patentes de Universal registró varias de estas técnicas para evitar que otros estudios las copiaran. 12. El secreto del sonido. Los efectos que se crearon con objetos cotidianos, la banda sonora y los efectos de sonido de Frankenstein escondían ingeniosos trucos de producción. El sonido del equipo de laboratorio se creó grabando máquinas de una fábrica textil y reproduciendo la grabación al revés. Los pasos pesados del monstruo eran en realidad golpes de un marto contra un bloque de madera que luego se reproducían a menor velocidad. Pero el efecto más creativo fue el sonido del cerebro en la jarra. Usaron gelatina temblando dentro de un recipiente de vidrio para crear ese movimiento característico. Estos efectos de sonido, aunque simples, establecieron estándares que se usarían durante décadas en el cine de terror. 13. El secreto de las secuelas. Los planes que nunca se concretaron. Universal Pictures tenía planes ambiciosos para franquiciar Frankenstein inmediatamente después de su éxito. Se escribieron 3 guiones para secuelas directas que nunca se produjeron, incluyendo uno donde el monstruo viajaba a Nueva York y otro donde el Dr. Frankenstein creaba un monstruo femenino, idea que luego usarían en La novia de Frankenstein. El dato más curioso es que Bela Lugosi fue considerado para el papel del monstruo en la primera secuela, pero nuevamente rechazó el papel, esta vez argumentando que no quería ser encasillado en papeles de monstruos. Esta decisión probablemente le costó a Lugosi millones de dólares en regalías perdidas. 14. El secreto de la influencia médica. El impacto en la ciencia real. Sorprendentemente, Frankenstein tuvo un impacto significativo en el mundo médico real. Varios investigadores científicos recibieron fondos para estudiar la reanimación de tejidos después del éxito de la película, aunque con métodos mucho más científicos. El Dr. Robert Cornish de la Universidad de California realizó experimentos reales intentando revivir animales muertos, citando específicamente a Frankenstein como inspiración. Además, la película popularizó términos como célula madre y regeneración tisular en el vocabulario popular, aunque con significados muy diferentes a los que conocemos hoy. 15. El secreto de la maldición. La mala suerte que persiguió al elenco. Existe una leyenda persistente sobre una maldición asociada a Frankenstein. Varios miembros del equipo murieron en circunstancias extrañas en los años siguientes a la producción. El actor que interpretó al padre de María falleció de un ataque al corazón solo semanas después de terminar la filmación. Boris Karloff sufrió problemas de espalda permanentes por el peso del vestuario, y el maquillador Jack Pierce fue despedido por Universal años después a pesar de sus contribuciones revolucionarias. Aunque probablemente sean coincidencias, estos eventos alimentaron rumores durante décadas sobre una posible maldición asociada a perturbar los secretos de la vida y la muerte en la pantalla. 16. El secreto del maquillador. El genio no reconocido Jack Pierce, el creador de maquillaje del monstruo, es uno de los grandes héroes no reconocidos del cine. Pierce trabajaba regularmente turnos de 18 horas durante la producción de Frankenstein, desarrollando nuevas técnicas sobre la marcha. Lo más trágico es que Universal nunca le dio el crédito completo ni regalías por sus diseños revolucionarios, pagándole un salario fijo sin derechos residuales. Pierce patentó varios de sus métodos de maquillaje, pero el estudio los compró por sumas irrisorias. Su relación con Boris Karloff, aunque profesional, era tensa. Karloff se quejaba privadamente del dolor que le causaba el maquillaje, mientras Pierce consideraba que el actor no apreciaba su arte suficientemente. 17.
El secreto de la respuesta internacional. La prohibición que hizo crecer la leyenda Frankenstein enfrentó prohibiciones y censura en múltiples países, pero esto curiosamente alimentó su éxito. En Alemania, la película fue prohibida por los nazis que consideraban que promovía ideas antialemanas sobre la ciencia. En Inglaterra, fue editada masivamente para eliminar cualquier referencia a Dios o a la blasfemia. Pero el caso más extraño fue en España, donde la película se estrenó con un final completamente diferente filmado localmente, mostrando al monstruo siendo alcanzado por un rayo y convertido en polvo. Estas versiones alternativas se han perdido en su mayoría, convirtiéndose en el santo grial para los coleccionistas de cine. 18. El secreto de la herencia cultural. El error que todos cometen: hay un malentendido cultural masivo regarding el nombre del monstruo. El 95% del público llama Frankenstein al monstruo, cuando en realidad ese es el nombre del científico. Este error comenzó inmediatamente después del estreno de la película, cuando los carteles publicitarios mostraban al monstruo con el título Frankenstein, confundiendo la audiencia. Universal Pictures se dio cuenta del error, pero decidió no corregirlo porque generaba más interés y controversia. Mary Shelley, en sus diarios, expresó su frustración por esta confusión, que persistió hasta el día de hoy. 19. El secreto de la restauración. Las escenas perdidas que siguen desaparecidas a lo largo de los años. Se han realizado múltiples esfuerzos para restaurar Frankenstein a su versión original. Se cree que aún existen copias de las escenas eliminadas en archivos privados o bóvedas de coleccionistas. En 1980, un técnico de laboratorio afirmó haber encontrado 8 minutos de metraje perdido, incluyendo tomas alternativas de la escena de la creación. Pero Universal desmintió oficialmente este hallazgo. El mayor misterio sigue siendo el final original completo. Según reportes de producción, se filmó una versión donde Molino no se incendiaba y el monstruo escapaba hacia las montañas. 20. El secreto del legado. La película que debería haberse perdido. El dato final y más irónico: Frankenstein casi es destruida en los años 50 cuando Universal decidió desechar muchas de sus películas antiguas para ahorrar espacio en sus archivos. Solo la intervención de un archivista anónimo, que rescató una copia maestra y la escondió en su casa, evitó que la película se perdiera para siempre. Esta copia, encontrada años después en un ático, fue la base para todas las restauraciones modernas. Sin este acto de preservación clandestina, uno de los clásicos más importantes del cine de terror podría haber desaparecido para siempre. Y llegamos al final de esta investigación de terror. Si te impactaron estas revelaciones, no te pierdas nuestra próxima investigación sobre los secretos mejor guardados de Drácula de 1931 y cómo Bela Lugosi terminó maldiciendo su papel más famoso. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y comenta qué otro clásico de terror quieres que investiguemos a fondo. Porque la verdad siempre sale a la luz, incluso si ha estado enterrada en el laboratorio del Dr. Frankenstein por más de 90 años. El verdadero legado de Frankenstein no es solo la película que revolucionó el cine de terror, sino la lección de que incluso las obras más brillantes pueden estar marcadas por el sufrimiento, la controversia y los secretos oscuros. Una lección sobre el precio de la creatividad y el costo de desafiar los límites establecidos, tanto en la pantalla como detrás de cámaras. ¿Valió la pena el dolor y la controversia? Para los millones de fans que encuentran fascinación y profundidad en cada visionado, la respuesta es un rotundo sí. Pero para aquellos que vivieron el calvario de la producción, la respuesta siempre estará teñida de un dolor que el tiempo nunca pudo completamente curar.